Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿Cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: ni 200 denarios de pan bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es esto para tanta gente? Jesús le respondió: díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos pues se sentaron ahí, y tan solo los hombres eran unos 5.000. Enseguida tomó Jesús los panes, y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos sobrantes, para que no se desperdicien. Los recogieron y con los pedazos que sobraron de los 5 panes llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver el signo que Jesús había hecho, decía: este es en verdad el profeta que habría de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña, él solo. Palabra del Señor. En la segunda lectura, San Pablo exhorta a los cristianos de Éfeso a la unidad y a la paz. Sin unidad no hay paz. Una comunidad dividida, sea esta religiosa o una familia u otra, no puede gozar de la paz. Por el otro lado, sin paz no hay verdadera unidad, sino sumisión. ¿De dónde viene la unidad y la paz? Lo dice el apóstol: de una misma y sola fe, de un solo bautismo, de un único Señor. La fe es una, y en ella está la verdad. Es la fe a la verdad. Cuando a la verdad se la distorsiona, no es posible adherirse a ella, y por tanto no puede haber fe alguna. Será una falsa fe, que al final termina en agnosticismo, escepticismo, duda, descreimiento, ateísmo. Por eso, el culto, cuando no existe verdadera fe, es vacío, no es culto a Dios. Ahora mismo prevalece el culto al hombre, en sus logros tecnológicos más que científicos, al mismo tiempo que una total confusión religiosa y por ende moral. Una sustancia cualquiera ocupa el lugar del sacramento de salvación y la gente se lo cree. ¿Y por qué se lo cree? Porque lo dice la ciencia y porque te lo meten por los medios. A mí me da mucha risa cuando en el fondo es trágico leer la ciencia dice, la ciencia determina. Pues esas noticias son lo menos científicas que uno puede imaginar. Por ciencia se suele entender ciencia experimental, y aún esa puede no ser definitiva. Cuanto menos la especulativa, que requiere de pruebas, de ser confutada para ser probada. Y hoy tenemos una teoría y mañana tenemos otra. Hace rato que operan con esa suerte de dogmas de la nueva fe, o sea, de la apostasía del reset, el reinicio. ¿Reinicio? ¿Retorno a qué? A la primera apostasía, al diálogo con la serpiente, hacer lo que dice la serpiente. Si el sacramento es medio de salvación del alma, estos nuevos paradigmas del nuevo orden mundial son los medios de perdición, que aparecen
socapa de medios de salud, de sustentabilidad, una palabra que mucho se usa, y cuidado del ambiente. El cuerpo mortal en esta nueva religión ha tomado el puesto del alma inmortal. El miedo omnipresente no es a condenarse para la eternidad, sino a morir aquí en esta tierra, lugar de peregrinación para algunos y de paso para todos. Cuando la ciencia no la rige una ética basada al menos en la moral natural, cuando todo lo que se puede hacer en laboratorio se hace, aunque eso viole gravemente la ley de Dios, como la inmolación de un inocente nonato al que se le extirpan vivos los órganos, entonces la supuesta salud que se procura termina siendo la condenación la que se encuentra. No hay mayor ruptura de la unidad del hombre con Dios cuando ese hombre despedaza a un inocente. Ninguna paz puede haber donde impera la muerte. Solo unidos a Cristo encontramos la paz. Y cuando nos unimos a Cristo, estamos unidos entre nosotros. Y nuestro mismo ser está unido. Hay unidad en nosotros. En un momento de la celebración, ante las especies eucarísticas, es decir, las especies ya consagradas, dice el sacerdote: Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe en tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Es ante su sacrificio consumado que se implora la paz y la unidad. ¿Apelando a qué? A la fe de la iglesia. O sea, a la fe verdadera de la verdadera iglesia. La fe de María, la fe de José, la fe de todos los santos. No a la de ciertos hombres que apostatan dentro de la iglesia. Están, o mejor dicho, aparentan estar en la iglesia, pero no son la iglesia. Ahí no puede haber nunca paz ni unidad. Por la Eucaristía recibimos la misma persona de Cristo, que nos llena de gracia y nos da la vida eterna. Hay que pesar estos términos para darnos cuenta del regalo infinito y merecido que estamos recibiendo en cada comunión. La Eucaristía es signo de unidad. Por ella, en ella estamos todos unidos y somos iglesia. Es vínculo de caridad porque nos une al amor de Dios y nos une en el amor. Y es banquete pascual porque participamos de la última cena hasta que Él vuelva y porque nos anticipa el banquete del tiempo final. Atentar contra la Santa Misa es atentar contra la unidad y la paz de la Iglesia. Separar de la Eucaristía es apartar de la salvación. Durante el confinamiento ocurrió lo que nadie podía imaginar. La Eucaristía ni los otros sacramentos fueron accesibles. La apostasía se hizo evidente. La Eucaristía podía ser motivo de contagio. Mira vos. Era el triunfo de la insidia diabólica y de la primacía, también diabólica, de la salud sobre la salvación. En la primera lectura de hoy, que es el segundo libro de los Reyes, y en el Evangelio, se nos prefigura la Eucaristía en la multiplicación de los panes. En el Evangelio, cuando el Señor pone a la prueba a Felipe, este dice que no alcanzarían ni 200 denarios para comprar pan, para quitar el hambre a tanta gente. Cuando se trata de la Eucaristía, el pan bajado del cielo, no hay precio en la tierra que lo pueda pagar. No hay precio que pueda pagar la salvación de una sola alma. No hay precio para saciar la sed de eternidad y de vida que el hombre lleva consigo. Solo Jesús. Solo Jesús, que es hombre y que es Dios, pudo hacerlo con su sacrificio redentor en la cruz. Así como el Señor multiplicó esos pocos panes y peces con su bendición y pudieron saciar el hambre a tantísima gente, quizás, 15.000,
si solamente eran 5.000 los hombres, así también lo hace y con mucha mayor razón con la Eucaristía. Infinitas son las gracias que vienen de la Eucaristía. Cuando participamos consciente y verdaderamente del santo sacrificio del altar. Incontables son las gracias que se reciben en el tiempo que permanecemos con el Señor en adoración. Por cada hora santa ante el Santísimo, el Señor multiplica en gracia no solo para quien adora, sino que sobran para otros, para quitarles el hambre a otros, ese hambre de vida que tienen. En cuanto a la celebración de la Eucaristía, es bueno hacer presente que los actos litúrgicos tienen un sentido preciso y es el de expresar el misterio de la fe. Por eso, luego de la consagración, el sacerdote dice, una de las fórmulas es, este es el sacramento de la fe o este es el misterio de la fe, mysterium fidei, que ese equivale a sacramento, pero misterio, refiriéndose al mayor misterio que se acaba de realizar. La presencia de Dios encarnado entre nosotros en el sacramento eucarístico. Por eso mismo, por la sacralidad del culto, la infinita y oculta realidad de la Eucaristía, lo más sagrado que posee la Iglesia, es exigido un trato único de acuerdo a su trascendencia y majestad. Es Dios con nosotros. Y aunque es cercanísimo, es siempre Dios. Y cada uno de nosotros debemos acercarnos con confianza, sí, pero también con santo temor. Por eso solo puede tocar su cuerpo las manos consagradas. Lo sagrado con lo consagrado. Por eso mismo también son inadmisibles los gestos vulgares y el modo vulgar de acceder a la Eucaristía. El culto es el reflejo de nuestra fe. Y un culto empobrecido termina resultando en una fe flaca. Eso sin hablar de las barbaridades y pretendidas creatividades que se hacen totalmente y legítimamente en liturgia. Porque allí la fe es nula y puede llegar hasta que el sacramento esté ausente. Pues a estos depredadores nadie los toca. Lo comprobamos. A mí me llueven lamentos que demuestran que nada se hace contra los sacrilegios, para evitarlos, para castigarlos, severa e inmediatamente. Pero no, eso no importa. Y vuelvo a un tema ya comentado, creo que fue el domingo pasado, y luego en el marco de esta Eucaristía. Lo hago, entre otras cosas, para evitar que haya un monopolio en el tema de la misa antigua. Cuando el Papa Benedicto promulga en 2007 el motu proprio, Summorum Pontificum, el motivo que lo mueve es restituir el derecho a la misa tradicional, que en los hechos le había sido quitado, a la llamada misa tridentina. El derecho nunca había sido abolido, como ahora, puesto que, lo reconoce en el motu proprio, el Papa no había estado jurídicamente nunca abrogado. Ahora es cancelado y se da como única lex orandi, culto a la Iglesia, la misa de Pablo VI, llamada en contraposición a la otra, Novus Ordo. El motivo es la unidad, porque los dos ritos que deberían muy bien convivir, más aún, servir el Vetus Ordo para mejorar el Novus, ahora se dice que es motivo de división, ya que algunos toman el Vetus Ordo diciendo que ahí donde es celebrada está la verdadera Iglesia. Ciertamente algunos lo piensan y lo dicen así, pero no todos. Incluso muchos que nunca han celebrado la misa antigua no ven bien la abolición y no creen que la misa tradicional sea motivo de división. Y si en cambio lo son, la mayoría de los obispos alemanes que cayeron en la herejía. La misa tradicional es legítima, legitimidad que le viene de su milenaria historia, porque no nace en el 1500, sino que San Pío V pone orden en los distintos ritos y toma lo auténticamente antiguo, tanto que no admite ningún rito particular que no tenga al menos la antigüedad en aquel momento de 200 años. Por tanto, el de la misa tradicional es un derecho, no un privilegio.
Por eso el motu propio de Benedicto no es una concesión de un privilegio, sino un reconocimiento de un derecho. Ahora, ¿cómo es posible abrogar un rito que se remonta a la tradición apostólica y con sus incorporaciones a lo largo de los siglos? Es la pregunta que no solo los tradicionalistas se hacen. Solo rompe la unidad la añeja y curada liturgia, que cada vez se ve más seguida y participada por fieles, y no las misas que precisamente alejan a esos fieles por las constantes profanaciones y sacrilegios que se cometen. Esas no atentan contra la unidad. ¿Cuál es la unidad querida? Las confrontaciones son inevitables, a menos que se haya decidido no razonar más. Por un lado, las barbaridades de los alemanes, los sincretismos llevados al culto con Pachamama y todo en Latinoamérica, la comunión a convivientes no casados que viven como si lo fueran, las bendiciones a individuos del mismo sexo convivientes, dar la comunión sacramental a quienes no están en comunión eclesial, es decir, a protestantes, las obligaciones sanitarias, y saben a qué me refiero, ¿no? Para asistir a misa, todo eso se puede, no es sancionado. Y por el otro, un derecho de la muy venerada, respetuosa misa, con la que se honra a Dios con todo cuidado, santo temor y amor abolido. ¿Cómo ante tal forzada unidad puede haber paz? Pero que nadie se aflija. Así como nuestro Señor multiplicó los panes, ha de multiplicar las gracias ahora que impera la mayor y triste confusión. Alabado sea Jesucristo.